pistas para repensar cómo son los jóvenes hoy. Las representaciones que circulan acerca de la juventud podemos llamarlas contradictorias o paradojales. ¿En qué sentido? Por un lado, los adultos pretendemos que los jóvenes se comporten como nosotros queremos que ellos sean, pero por otro lado queremos ser como los jóvenes. Podemos pensar que es una suerte de meseta y que en el centro está el mundo adulto. El adulto es la referencia para el resto de los grupos etarios. ¿Por qué? La niñez, la adolescencia, la juventud son los espacios, los grupos etarios que van llegando a la cima, los que todavía no están preparados, los que tienen que ser como los adultos. El adulto es además el proveedor, ¿sí? Es el que mantiene, somos aquellos que les decimos a nuestros hijos: ya vas a entender cuando seas grande. Fíjense que el adulto es el centro de referencia, y esto es lo que nosotros solemos denominar una mirada adultocéntrica sobre los problemas de los otros grupos etarios. Es decir, generalmente cuando se piensa sobre los problemas de los jóvenes, no se los piensa desde cómo ellos definen sus propios problemas, sino a partir de cómo los adultos, o de cuáles son los problemas que los adultos creemos que tienen los jóvenes. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuáles son las formas de ser joven hoy? Los jóvenes de hoy no son como éramos nosotros cuando éramos jóvenes. El concepto de juventud es cambiante. Ustedes fueron jóvenes de diferentes maneras de acuerdo al contexto histórico en el que vivieron. Y los jóvenes de hoy son jóvenes de acuerdo al contexto histórico que les toca vivir. Y también son heterogéneos. No hay nada peor que considerar a la juventud como un todo. Hay una multiplicidad de modos de ser joven que, esto sí tal vez sea un rasgo de época, tiene que ver precisamente con la velocidad, con la vertiginosidad que tienen los cambios en la actualidad. ¿Sí? A la vez todos queremos seguir siendo jóvenes. De una manera u otra, todos insistimos en: yo tengo 38 años, yo creo que soy joven todavía, ¿no? Ya dejé de ser joven, de acuerdo a cómo es la definición que uno entiende de ser joven. Sin embargo, todo el tiempo intentamos preservarnos de acuerdo al cuerpo juvenil. Vamos al gimnasio, queremos las mejores ropas, botox, queremos el mejor auto. Es decir, el consumo por el cual nos movemos los otros grupos etarios está fuertemente influenciado por el consumo de los jóvenes. Es un proceso relacional. Uno no puede entender a la juventud sin tratar de entender cómo son los adultos. No está mal que nosotros asumamos las representaciones más habituales acerca de los jóvenes. Vivimos en esta sociedad, estamos influidos por todos esos mensajes que circulan y todos esos discursos que te dan vueltas acerca de cómo es la juventud, y por lo tanto van impregnando también nuestras prácticas. Lo que sí quisiera poner de relieve hoy aquí es tratar de ser conscientes de que influyen en la manera en la cual pensamos los problemas de los jóvenes. Cuando apareció el concepto de joven, gente que tenía 20 años en los años 40, que ahí no existía la juventud. Que no había un tiempo, como solemos considerar ahora, de moratoria para que un grupo de la sociedad se dedique a estudiar, o se dedique a ir a la escuela, o se dedique a empezar recién a trabajar, o a tener novios, o a emborracharse con mayor legitimidad que otros grupos etarios. ¿Sí? En otras décadas no existía el joven como tal. Sí había personas que tenían edad que hoy consideramos jóvenes, pero no los pensábamos como jóvenes. Se pensaban, si se quiere, como trabajadores, como universitarios, como otras categorías identitarias, pero no con el peso que tiene el concepto de joven hoy. Acá tenemos, déjenme aclarar, dos conceptos en boga. Uno es el de adolescencia y otro es el de jóvenes. El término adolescente indica una persona que adolece de algo, que le falta algo. ¿Desde cuándo? Desde el principio del siglo XX. Es el momento en el que fundamentalmente la psicología descubre el concepto de adolescente. Una mirada centrada en el cuerpo, centrada en la biología. Entonces se lo piensa de manera cronológica. Se supone que uno, cuando llega a los 18 años, ya automáticamente pasaba a ser adulto. Son formas de establecer parámetros para regular las edades que buscan sustentarse en bases biológicas, pero que no siempre están planteadas de esa manera. El adolescente va a ir desarrollándose y va a ir dejando eso que
el sentido común llama la edad del pavo. Y se supone que se va a sentar, se va a casar, va a tener un trabajo que le dure 30 años. Esto en un mundo que ya no existe, ¿sí? Hoy los matrimonios no duran 30 años, los trabajos tampoco. En aquel momento hay una antropóloga muy conocida, que es Margaret Mead. Ella escribe un libro donde dice en los adolescentes de estas islas tienen un rol completamente diferente al que se le asigna en la sociedad occidental. Es necesario pensar que no todos los procesos se deben a la biología, a ese cuerpo, sino a las atribuciones que una sociedad le asigna a esos grupos etarios. Si en los años 40-50 había una trayectoria posible, uno terminaba la escuela, empezaba a trabajar o empezaba a estudiar, ¿sí? Aquel que no terminaba la escuela empezaba rápidamente a trabajar. Hacia la década del 60-70 aparece el concepto de juventud. ¿Por qué aparece la idea de joven? Porque hay un mercado de consumo que se construye para los jóvenes, porque hay rupturas culturales y porque los jóvenes ya no se parecen a sus padres, sino que los jóvenes confrontan con sus padres. La década emblemática es la década del 60, los jóvenes empiezan a escuchar rock, los jóvenes se oponen a las guerras que sus padres quieren dar, los jóvenes consumen drogas que sus padres no consumen, los jóvenes tienen una manera de vivir la sexualidad diferente a la manera de vivir la sexualidad de sus padres. Y ahí algo se rompe en la sociedad. ¿Por qué? Porque hasta entonces las generaciones adultas enseñaban a las generaciones más jóvenes. Y a partir de la década del 60 y 70, lo que ocurre es que los jóvenes aprenden entre ellos. Los jóvenes se vinculan más entre ellos que con los adultos. Hasta llegar a hoy, donde lo que está precisamente puesto en tensión y puesto en discusión es quién tiene legitimidad para enseñar, quién tiene los saberes. ¿El adulto? ¿Este adulto continúa teniendo el centro de los saberes a ser transmitidos para los jóvenes? ¿O hay muchos aspectos en los cuales los jóvenes saben más que los adultos? ¿Sí? Y no pensemos, digo, solamente o únicamente en el ejemplo típico de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque también hay adultos que manejan perfectamente las nuevas tecnologías. Pero hoy por hoy, el saber no está solamente en la escuela. Los oficios no están solamente en el trabajo. Uno aprende de maneras diferentes a cómo se hacía antes. Hoy por hoy, la gente se casa, se separa, hay nuevas formas de familia, hay múltiples trabajos, hay otras maneras de vivir la sexualidad, hay múltiples maneras de entender la vida en común. Es decir, para pensar a los jóvenes, me parece muy sugerente esta idea de la metáfora del reloj de arena. Fíjense ustedes, ¿cómo se forman los jóvenes? Bueno, los jóvenes se forman en la escuela, en el trabajo, en la familia, con los vecinos. Y es como el reloj de arena, van pasando los granitos de arena hasta formar los estilos juveniles. Pero también ellos producen cosas, ¿sí? Lo que tendemos a llamar las culturas juveniles. Bueno, ¿qué producen? Producen estilos, producen música, producen maneras de hablar, le dan otro significado a las palabras. Hay una apropiación y una resignificación de esos términos, ¿sí? Lo interesante de la metáfora del reloj de arena es que el reloj de arena se da vuelta. Entonces, acá no estarían más los jóvenes si damos vuelta. Lo que tendríamos es que esto pasa para arriba y los adultos, el trabajo, la escuela, el barrio, también se ve muy influenciado por las prácticas juveniles. Nosotros mismos vamos adaptándonos a formas de hablar, al vocabulario, a maneras de vestir, ¿sí? a maneras de pensar los problemas también, que son propias de los jóvenes. Formas de pensar a los jóvenes. La definición de qué es ser joven en una sociedad ya cambió en 20 años, ¿sí? De 15-24 a 15-29. Hoy por hoy tenemos más o menos el 25% de la población argentina es joven, 24,8,7, bajó un poco en relación al censo anterior. Pero bueno, esto es, la mayoría de los organismos internacionales tienden a considerar también 15-29 años.
El segundo tipo de discurso es el que les decía antes de Standy Hall, el naturalista psicologista, es decir, una etapa de la vida que uno va dejando en la medida que crece. ¿Sí? Acá hay un énfasis en las propiedades de los cuerpos. Se van a ir desarrollando y por lo tanto la misma biología va a ir dejando atrás el hecho de ser joven. Efectivamente, el discurso de las tribus urbanas, los punks, ¿sí? Los rockers, tenemos distintos tipos de tribus urbanas que se identificarían supuestamente por la ropa que lucen y por la música que escuchan, ¿no? Entonces tendemos a poner etiquetas. El problema es precisamente que llegamos a pensar que cualquier forma de vestir es una tribu urbana. Y el problema fundamental, diría yo, más fuerte, es que son dos diría. Uno es que tendemos a pensar que la identidad se construye solamente durante la juventud. ¿Sí? Y en la segunda es pensar que esa identidad es fija y de una vez y para siempre. Las identidades vivimos en un mundo de identidades fluctuantes, múltiples. Ustedes se visten de esta manera para venir acá, igual que yo, y hoy a la noche se vestirán de otra manera. Y si van a hacer un asado un domingo, se visten de una manera diferente. Nosotros como adultos también tenemos una identidad. Tenemos una identidad como trabajador, tenemos una identidad como padres, los que lo somos, tenemos una identidad como el que mejor juega a no sé qué cosa cuando te juntás con tus amigos. Es decir, no hay un único momento que sería el de la juventud para construir identidad. Discurso de la sociología es un discurso muy denso en el sentido de que generalmente los presenta como víctimas de todo lo que pasa, ¿no? Los jóvenes son o víctimas o revolucionarios, uno podría decir, ¿no? Entonces tenemos desempleo juvenil duplica el de los adultos, el 25% de los jóvenes no estudian y trabajan, ¿no? Estos datos así como muy duros que tienden a victimizar un poco a los jóvenes cuando en realidad los procesos son también mucho más complejos. El otro es hincapié en la transición, sí. Que tiene que ver con algo que también ya dije, la trayectoria de la vida adulta, ¿sí? Los jóvenes son de una manera y van a ir asumiendo responsabilidades. Fíjense que esas responsabilidades las pone muchas veces el Estado. ¿Cuándo creíamos que alguien se convertía en adulto? Cuando tenía 18 años tenía que hacer el servicio militar, ¿sí? Cuando una chica cumplía 15 años se hacía la presentación en sociedad con la fiesta de 15. ¿Sí? Es decir, fíjense que también el Estado y las costumbres sociales van poniendo esas. Y finalmente la condición juvenil contemporánea, que es el enfoque que a mí más me agrada, que tiene que ver con pensar cuál es la forma de ser joven hoy. ¿Sí? ¿De qué manera son los jóvenes hoy? ¿Por qué asumen esas formas de vestirse? ¿Por qué piensan esto del trabajo? ¿Por qué piensan tal o cual cosa respecto a las actividades que hacemos? Muchas veces cuando uno convoca a jóvenes a actividades, los jóvenes no vienen, no van a las actividades, ¿no? ¿Por qué no van? Bueno, probablemente porque hay que preguntarles a ellos qué tipo de actividades quieren hacer. ¿Qué pasa con los jóvenes hoy? ¿Sí? A diferencia de lo que ocurría unos años atrás. La primera cuestión es, hay un nuevo contexto educativo. Hay más jóvenes en las escuelas, ¿sí? En los años 80, a principios de los años 80, el 50% de la población llegaba a la escuela secundaria. Hoy estamos en 84,5% el promedio de la Argentina. Fíjense que es un cambio notable, ¿sí? En cuanto a las expectativas educativas. También la reacción de los adultos cuando llegan los jóvenes a las escuelas, y tal vez les pasará a ustedes en sus trabajos, es: en mi tiempo no pasaba, nosotros no éramos así, en mi época era distinto. Varios problemas. Esta no es tu época, sería la primera cuestión. ¿Por qué mi época? Mi tiempo. Esto también, los jóvenes son de esta manera porque vos sos de esta forma. Precisamente porque estás negando que esta sea tu época y estás dificultando la posibilidad de construir esa época juntos, ¿no? Están más en las escuelas, pero obviamente los que vienen de hogares de clima educativo bajo están menos en las escuelas, ¿sí? El sistema educativo sigue siendo desigual. De los que ven clima educativo alto se llaman aquellas familias que terminaron la secundaria y que empezaron algún tipo de estudios terciarios universitarios.
¿no? Bueno, fíjense que el clima educativo medio, 84,6, 92,1% de los jóvenes que vienen de esas familias están en la escuela. Es mucho más bajo, aún hoy, los que vienen de familias que no terminaron la secundaria, ¿sí? Mercado de trabajo, lo que les decía antes, la tasa de desempleo bajó. Del 20,4 al 10,2 el promedio de la PEA. Ahora, si vamos a jóvenes, vemos que tenemos, por ejemplo, de 15 a 24 años sigue en el 25%, muy alto todavía. Y además es muy fluctuante, más que el desempleo, en los jóvenes lo que hay es mucha precarización laboral. Hay mucho ingreso y salida del mercado de trabajo y hay más changas, más otro tipo de alternativas. Después tenemos el famoso dato de que la población, el 20% de los que tienen 15 y 24 años no hace nada, la famosa y supuesta generación Nini. Bueno, hay que desagregar eso, ¿sí? Ahí hay chicos de clase alta que no hacen nada también. No están solamente los feos, sucios y malos, ¿no? Porque también son imágenes que se construyen. Y dentro de ese 20%, lo que los estudios más serios muestran es que la mayoría va a la escuela y deja, empieza un trabajo y deja. Es decir, no están todos en la esquina abandonados, ¿no? Sino que, y a punto de ir a cometer algún delito, sino que ese porcentaje es mucho más complejo de lo que los medios de comunicación muestran. También hay una cuestión muy extraña acá, que es, por ejemplo, si uno mira años de estudio y grupos de edad, tienen más problemas al principio de su trayectoria laboral los que más estudiaron. Es decir, en el mercado laboral es más fácil insertarse para los que menos años de estudio tienen. Son las características de nuestro mercado laboral. Pero eso cambia más adelante. Si el cuadro de abajo, a lo largo de la trayectoria, los que más años de estudio tienen van superando a los que menos años de estudio tienen. Bueno, y con esto cierro, es la última cuestión que quería plantearles. 5 puntos para tratar de pensar en torno a los jóvenes hoy, ¿sí? La primera, la cuestión de las estéticas juveniles en la escuela y en el mundo del trabajo, ¿sí? Antes, ¿qué teníamos o qué solíamos tener? La construcción del oficio de alumno, lo que llamamos en educación, uno dejaba de ser joven y se convertía en alumno. O la construcción del trabajador, la identidad como trabajador. Hay filtraciones, digresiones, negociaciones, identidades múltiples, ¿sí? La segunda cuestión, la temporalidad. Hay una suerte de giro cultural donde hoy los jóvenes aprenden de muchas maneras. Lo que les decía antes, no aprenden solo en la escuela, no aprenden solo en el trabajo, aprenden en internet, aprenden con sus pares, aprenden de distintas cuestiones que están mucho más accesibles que unos años atrás. Los problemas son dos. La información está más disponible, con lo cual es más fácil retrucar lo que uno le dice, ¿sí? Y la segunda cuestión es que la autoridad del adulto como poseedor del saber empieza a entrar en crisis. Porque nunca se olviden de esto, el adulto está pensado como el que le va a transmitir enseñanzas al joven. Cuando es el joven el que empieza a plantearte saberes, ya empieza otro problema. Las violencias y la disputa por el espacio público. Yo creo, y acá habría que verlo en cada localidad, que hay una suerte de reapropiación por parte de los jóvenes de los espacios públicos. Hoy se los ve más en el espacio público y eso está más legitimado. Están más presentes en las plazas de las distintas localidades, o al menos es lo que me parece ver. Ahora, también es cierto que hay una disputa encubierta por ese espacio público. Hay muchas formas de estar con otros, pero también hay muchas formas de evitar a otros. Los jóvenes son mucho más literales que los adultos, saben que no tienen que ir a determinadas zonas de la ciudad, ¿sí? Saben que hay calles por las que no pueden circular. Los adultos hacemos como que la sociedad está integrada y que la ciudad es toda la misma y en realidad sabemos que de la vía del tren para allá viven unas personas y de la vía del tren para acá vive otro tipo de personas, que de la municipalidad para allá, efectivamente hay fracturas en nuestras sociedades que son consecuencia también de los últimos años. Bueno, los jóvenes las expresan de manera mucho más abierta que nosotros.
También tenemos esta suerte de erosión de las fronteras tradicionales entre los sexos y géneros. Sin embargo, también persiste, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que los jóvenes están más abiertos a la libertad de la elección sexual, al matrimonio igualitario, al menos es lo que discursivamente dicen, ¿sí? Más abiertos a compartir las actividades domésticas, por ejemplo, los varones con las mujeres, más abiertos a que la mujer pueda crecer y desarrollarse profesionalmente. Ahora también es cierto que hay una suerte de doble estándar, más encubierto, donde persiste esta idea de que hay cosas que pueden hacer los varones y cosas que pueden hacer las mujeres, ¿no? Y por último, cuando producen, cuando hacen cosas, piensen en un director de cine que está editando la película. Es decir, el joven toma distintas escenas, toma distintas imágenes y con eso arma su vida. Es un proceso de edición. Va seleccionando un poquito de esta actividad, un poquito de lo que me dijo el vecino, otro poquito de lo que dicen mis amigos, otro poquito de lo que dice la canción tal, otro poquito de lo que encontré navegando por internet. Y con eso producen otras formas de estar juntos, producen formas de tratar de inscribirse en la sociedad que pueden ser diferentes a las que les damos los adultos. En definitiva, ese joven también está tratando de generar un espacio para ser escuchado, para ser visto, tal vez de la manera de vestirse, tal vez de la jerga que utiliza, tal vez desde este proceso de edición donde no va a tomar todo el curso, no va a tomar toda la actividad que hagan con ustedes, va a tomar la parte que él crea o ella crea que le va a interpelar, ¿sí? Y esto es un desafío para quienes tomamos contacto con jóvenes, porque hay que tratar de pensar actividades que convoquen a muchos y a la vez que sean especiales, interesantes para cada uno en particular. A cada uno hay que tratar de encontrarle cuál es el interés, cuál es su potencialidad para que efectivamente se sientan cómodos ahí. Bueno, muchas gracias.